Bien, lo que hemos visto ahora acerca del feminismo, de qué es el feminismo, realmente es un tema, como dice, delicado, pero si algo podemos entender en la Biblia es que la mujer nunca ha sido menospreciada. Sin embargo, sí lo dejó muy claro, me gustó, lo dejó muy claro el hermano Guinever, hablando acerca de cuál es el rol tanto del hombre como de la mujer. Y tenemos que diferenciar esa parte, diferenciar entre el rol y diferenciar entre el papel, pero más que el papel, ¿qué es la mujer? La mujer es algo que Dios ama igual que ama a los hombres. La mujer no es inferior, tiene distintas responsabilidades. Es lo que se llama en la teología, es lo que se llama dentro de lo que es el estudio acerca del feminismo, porque hay una rama de la teología feminista, ¿no?, que no busca la complementariedad, es decir, Dios crea al hombre y a la mujer, cuando lo vemos en Génesis, los crea de manera complementaria. Eso quiere decir que el hombre no puede hacer todo y la mujer tampoco puede hacerlo todo. Entonces hay una parte que lo realiza el hombre y hay una parte que lo realiza la mujer. Y ahí es donde viene el complementarnos los unos a los otros. Y eso no significa que el hombre sea superior o que la mujer sea superior o inferior. En ningún momento la Biblia nos habla acerca de inferioridad, tanto de hombres como de mujeres. Y eso nos debe de llevar nos debe de llevar a reflexionar acerca de la mujer dentro de la iglesia. No es que la mujer sea inferior al hombre, sino que la mujer dentro de la iglesia tiene sus roles. Y hay responsabilidades que no recaen sobre la mujer y hay otras que sí. Algo que, por ejemplo, a nivel de familia y pues volviendo un poco a ese problema de identidad que estamos teniendo y ese problema de, lo llaman ya feminazis, ¿no? Porque ya no es un feminismo o feminismo buscando digamos, pues quizá hace algunos años sí era buscar que la mujer tuviera su lugar socialmente porque había sido menospreciada. Pero ya se ha perdido de vista eso, ahora simplemente es querer ser superior, la superioridad dentro de la sociedad y dentro incluso de la iglesia. Algo que dijo hermana Guinever es que Dios a cada uno nos van a exigir cuentas para lo que hemos sido creados. ¿Qué quiere decir? Que al hombre le va a exigir cuentas, al marido, por cómo ha cuidado a la familia. Quiero llegar al punto de Cristo, pero quiero empezar desde la creación. En Génesis capítulo 3, la primera que peca, por decirlo así, porque también peca el hombre, pero la primera que peca es la mujer. El hombre rápidamente le echa a la mujer que tú me diste. La culpa es tuya, Dios, por la mujer que tú me diste. Pero que a quien Dios pide cuentas, no es a la mujer, le dice, a ver, mujercita, véngase para acá, ¿usted qué ha hecho? No, las cuentas se las pide al hombre. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos delante del Señor, el Señor nos va a pedir a nosotros, varones, cuentas por la responsabilidad que nos ha dado en la familia. Eso significa, mujeres, que ustedes no van a tener esa responsabilidad. Así que si nos tenemos que equivocar, nos equivocamos nosotros. Y no porque ustedes se pongan ellas, en algo. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Y si nosotros fallamos a nuestra responsabilidad, no se preocupen, Dios nos pedirá cuentas a nosotros por lo que no hemos hecho. Pero también es recordarles a ustedes, mujeres,
que Dios va a pedir cuentas a ustedes como mujeres dentro de la familia. Yo le iba a decir, bueno, yo le mandé sujetarse a su esposo en quizás decisiones que tú no estabas de acuerdo. ¿Tú qué hiciste? Yo te di la responsabilidad dentro del hogar de educar a los hijos. ¿Tú qué hiciste? No, es que yo me fui a ganar plata y yo tenía que trabajar para ganar plata, perdón. Yo a ti no te di el rol de ganar plata. El rol de sostener a la familia se lo di al hombre. A ti te di el rol de cuidar ese hogar. Por eso las mujeres tienen un corazón entregado para el hogar. Es algo que surge de ellas. ¿Por qué? Porque Dios las creó de esa manera. Pero tener distintos roles en la familia, en la iglesia, no significa que un hombre sea superior a una mujer. Eso nunca. Y lo vamos a ver en varios ejemplos en el ministerio de Jesús. Vamos a ver que para Jesús las mujeres eran algo crucial e importante. Para Jesús, las mujeres y lo que estaba pasando con las mujeres, la desigualdad y cómo se estaban mal aprovechando los hombres también de ellas, es un motivo en el que Jesús entra en acción para darle el lugar que la mujer se merece. Ojo, no estamos hablando de ser superior ni de cambiar los roles que Dios ha puesto, sino de hacer entender que las mujeres son importantes dentro de la iglesia, con roles diferentes, pero las mujeres son importantes dentro de lo que era el ministerio de Jesús. Vamos a comenzar con Lucas capítulo 13, versos 10 al 17. Y antes de empezar con Lucas, con el texto de Lucas que está hablando acerca de las mujeres, hay algo que es importante recalcar en Lucas. Lucas es el autor del Evangelio y del libro de Hechos. Y el Evangelio de Lucas es un evangelio muy particular. Así como en el Evangelio de Mateo Jesús se presenta como el Mesías y presenta como la relación entre discípulo y maestro a lo largo del Evangelio de Mateo. Marcos tiene más un enfoque hacia la parte final del ministerio de Jesús, hacia su muerte. Lucas, su enfoque principal es cuando va de camino de Galilea a Jerusalén. Y él va, y Lucas toca muchos temas de problemas sociales de aquella época. Es donde en el Evangelio de Lucas es donde vemos más mujeres. Por ejemplo, tenemos María, ¿de acuerdo? Cuando se va a visitar a su prima, cuando las dos están embarazadas. El rol que toma la importancia de la mujer en ese encuentro con su prima. Pero también vemos a lo largo del ministerio de Jesús que hay más insistencia, por decirlo de alguna manera, en los necesitados enfermos, pero también en las mujeres. Es decir, Jesús vino también a darle el espacio y el lugar que se merecían las mujeres. ¿Por qué? Porque la sociedad judía había puesto de lado a la mujer completamente. El valor de una mujer, un niño y un perro era el mismo. Los únicos importantes eran los hombres. Entonces Jesús, en el Evangelio de Lucas, vuelve a darle el lugar que ellas se merecen. Y con eso vuelve a insistir. No es que les está haciendo ni superior, ni está reclamando posiciones o responsabilidades que no le corresponden, sino sencillamente
Lo que está diciendo Jesús es que dentro de su plan, tanto para hombres como para mujeres, la mujer es tan importante en el plan de Dios como el hombre. Y ahí es donde radica la importancia de Lucas. Lucas capítulo 13, versos del 10 al 17. Vemos cómo Jesús trata a una mujer que estaba enferma. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Es muy interesante esta historia, este relato, porque no está hablando de un hombre enfermo. Está juntando dos situaciones, está juntando el día de reposo y la salud de una mujer. En este caso, el principal de la sinagoga, al ver lo que había sucedido, él se remite a la ley. Y la ley básicamente lo que decía es que en el día de reposo era un día dedicado para el Señor. Y que en el día de reposo no se podía trabajar. Y llegaron a tal punto que ellos hicieron o crearon su propio sistema, sus propias reglas de qué era lo que sí podían hacer y no podían hacer. Puedes caminar, 2 kilómetros, pero ya cuando caminas 2,5 ya estás trabajando. Si te agachas para hacer no sé qué, lo puedes hacer tantas veces, y si lo haces más ya estás trabajando. Ellos habían inventado un sistema por el cual, tratando de vivir la ley de una manera íntegra, lo que estaban llegando a hacer era evitar y no estaban practicando la misericordia que Dios les pedía. Jesús utiliza el día de reposo y la mayor parte de los relatos tienen que ver con el día de reposo, cuando hay sanaciones y hay milagros. Y en este caso, el Señor salva a esta mujer. Decía que tenía un espíritu de enfermedad durante 18 años y el Señor la sana. Para un judío, lo que había sucedido estaba fuera de lugar. Jesús no estaba siendo correcto a la hora de vivir las reglas, la ley. Pero hay algo más interesante a la hora de cuando está discutiendo con los fariseos, está discutiendo con el principal de la sinagoga. Y es en el verso 15 y 16, cuando él dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Es decir, oiga, ustedes no cuidan lo que tienen, no les dan de comer, no les dan de beber a esos animales, y eso ustedes no le llaman trabajo. Y son animales. Y miren las palabras de Jesús acerca de esta mujer.
y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Está utilizando un paralelo: animales, desatarlos para dar de beber, para dar de comer. Y el paralelo lo está utilizando con la hija de Abraham y desatarla, quitarle una enfermedad que durante 18 años la había tenido maniacal. Si Jesús realmente no se preocupara por las mujeres, como muchos del movimiento de los feministas, y ojo, dentro de la iglesia también hay cierto rechazo a ciertos principios, porque dicen que Jesús lo único que hizo fue mantenerse en la misma línea machista de aquella época, que sí, que trató un poquito mejor a las mujeres, pero que tampoco fue más allá. Lo que vemos aquí es que para el Señor esta mujer era importante, y está comparándola, está llevándolo al punto de decir: oiga, si por un animal lo están haciendo, ¿cómo menos lo vamos a hacer por alguien que realmente es una hija de Abraham, es una creyente, es una persona del pueblo escogido por Dios? Así que en esta historia vemos cómo esta mujer es importante para Jesús. Pero entendiendo esta parte, quiero que veamos desde el capítulo 13, porque la historia no comienza ahí. Yo la comencé allá, en el verso 10, pero la historia realmente comienza en el verso 1. En el verso 1, 13:1 comienza diciendo: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, ¿cuántos años estuvo la mujer? 18. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Hay unos galileos que habían muerto por causa de Pilato. Y estaban discutiendo acerca de qué era lo que había pasado, que si había sido bueno esa muerte porque se había mezclado con sangre pagana, qué había pasado, qué pasaría con ellos. El punto que aquí está llevando es que Jesús, antes de hablar del caso de la mujer, que tiene que ver con el arrepentimiento de ella, porque ella es sanada a causa de que ella comprende la necesidad de Jesucristo, que es lo que hemos visto, porque ella es una hija de Abraham. El punto de Jesús comienza acerca de la necesidad de arrepentirse y de acercarse a Jesús. La historia comienza enfrentando de, oye, la muerte de ellos, que se ha mezclado su sangre, entonces van a ser salvos, no van a ser salvos, su sangre se ha vuelto impura porque se mezcló con gente pagana. Jesús, que les dice, no importa con qué se haya mezclado la sangre, lo que importa que es el verdadero arrepentimiento, el corazón de la persona que se acerca a Jesús. Y aquí es donde vemos la historia de esta mujer.
Ahora vamos a ver otra. Pero aquí es donde vemos la historia de esta mujer. Al Señor no le importa si es hombre o si es mujer o si es un niño. El punto es que la mujer realmente se arrepiente, se acerca a Jesús para que el Señor la salve. Si a Jesús no le importara a las mujeres, si al Señor no le importara a cada una de ustedes, les voy a contar un secreto. Ustedes no serían salvos. Pero ustedes son tan importantes como nosotros. Tenemos distintos roles, tenemos distintas funciones. Querer aspirar lo que no hemos sido llamados, eso se llama pecado. Querer poner en Jesús que el hecho de que haya distintos roles y que no me quiera dar el rol que yo quiero, que a mí me interesa, no es que Jesús sea malo ni que Jesús sea machista, sino que Dios nos creó diferentes. Pero para ustedes mujeres, ustedes son tan importantes. Por eso la historia comienza con el arrepentimiento. Y la que se arrepiente en la historia es una mujer. Volvemos otra vez al comienzo de esta mañana. Volvemos a la centralidad de la palabra y volvemos otra vez a ese género, a cómo Dios nos creó. Dios nos creó iguales frente a Él, con distintos roles, distintas funciones. Pero como bien decía, y esto es algo que lo explicó muy bien Andy Neville en la anterior, Dios nos hizo a imagen y semejanza a todos por igual. Y para Dios era tan importante el hombre como la mujer. Primero crea al hombre, estupendo, pero Dios crea a la mujer porque es la ayuda idónea para él. No porque era alguien inferior. Dios le hizo poner nombre a todos los animales para que se diera cuenta que estaba solo, que esos animales no iban a poder sustituirle nada, nadie, que él necesitaba a alguien como él que lo complementara. De ahí viene la complementariedad. Somos complementarios, somos diferentes, complementarios, y Dios nos ama a cada uno con lo que Él nos ama. Aquí vemos a una mujer arrepentida, en la cual Jesús se interesa por ella. Jesús se interesa por ella y la perdona. Luego viene la historia de la parábola estéril, que digamos es una parábola paralela. Hay otra historia acerca de las mujeres, acerca de otra mujer, por la cual Jesús se interesa realmente. Además no es una, son dos. Vamos todos a Lucas, capítulo 8, verso 40 hasta el verso 56. La historia, no es la historia de Jairo, aunque el título pone Jairo, ¿no? La hija de Jairo. La historia no es de Jairo. La historia es de su hija y de la mujer con flujo de sangre. La historia no la sabemos, pero la vamos a leer. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre.
Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándose todos, dijo: Pedro. Al Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraba a todos y le hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Esta historia que habla acerca de una mujer con flujo de sangre. Miren las últimas palabras de Jesús a esta mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La pregunta: ¿ella había cometido algún pecado? Igual que la mujer encorvada, ¿había cometido algún pecado? No. Era una mujer enferma, una mujer con quebrantos de salud. Era lo único que ella tenía. Pero hay algo que tenemos que ver en este caso con Jesús. El hecho de que ella tuviera el problema del flujo de sangre la hacía impura para estar en medio del pueblo. Ella no podía estar en el pueblo. ¿Por qué? Porque a nivel de purificación, a nivel de pureza, ella era impura en todo momento por el flujo de sangre. Así que esta mujer era una mujer que estaba siendo marginada socialmente. Era una mujer que no podía tener contacto con la gente. Era una mujer que tenía que vivir fuera del pueblo. Y hay algo que también nos debe hacer pensar. Esta mujer era una mujer que su problema no era pecado, su problema era vergüenza social. Para las personas de la zona de Oriente Medio, sí, efectivamente hay pecado por desobediencia, pero el tema de la vergüenza es un tema importante. Porque, por ejemplo, el hecho de que una mujer no pudiera tener hijos era algo vergonzoso socialmente. Porque una mujer que era bendecida por Dios era una mujer que Dios le daba hijos. Por eso la competencia entre Raquel y Lea. No, pues que como conmigo no funciona, agárrate a la otra y así, esos son míos, pero a ver quién suma más hijos. Entonces estaban echando la carrera a las dos a ver quién era la más bendecida. Se recuerdan Ana y Penina, ¿no? Tenemos otro caso. Ana era estéril. Ana no estaba pecando. ¿Cuál era el problema frente a Dios? De decir, pues no tengo hijos. Hoy día una mujer que no tiene hijos, pues lo asume y punto, se terminó. Pero en aquella época, Penina se reía de Ana porque Ana no podía tener hijos. ¿Y quién era la importante?
la mujer que daba descendencia a Noé. Entonces el problema no era pecado, el problema era vergüenza social. ¿Cuál es el problema de Ruth? Que tiene 2 hijos, los 2 se le mueren y no tiene más esposos que darle a ninguna de las 2 muchachas para que le dé descendencia. Solo queda Noemí, que Noemí después le da descendencia. Perdón, Noemí, la confundí con Noemí. Noemí tiene 2 hijos que se mueren y ninguno le da descendencia. Para ella eso es vergonzoso. Me fui de Belén. Me equivoqué al casar a mis hijos con moabitas. Y regreso sin descendencia. Dios hace el milagro a través de Ruth. El tema que estamos viendo aquí es que Jesús se preocupa por una mujer que su pecado, ella se veía mal, ella no se veía como no apta. ¿Por qué? Porque tenía una enfermedad que la marginaba socialmente. El otro aspecto que llama la atención en esta historia es que Jesús se toma el tiempo de hablar con esta mujer. Jairo fue, oiga, mi hija está enferma, véngase conmigo para sanarla. Como que escuché algo de Jesús y Él me puede ayudar. Pero miren lo interesante, es que la mujer cree a diferencia de Jairo. Miren cómo es de importante para Jesús, ustedes las mujeres, que en medio, o sea, que encuentra a una mujer que tiene más fe que un hombre. Yo creo que Jairo fue a donde Jesús como, bueno, a ver si se me arregla el problema. Porque recordemos que cuando fue un soldado romano, bueno, no era un soldado, era un líder dentro de los romanos, él dijo, una sola palabra tuya basta. No hace falta que vayas, dilo. Porque yo también soy hombre de autoridad y cuando digo algo se hace. Con lo cual tú eres de mayor autoridad. Jairo, ¿qué le dice? Oiga, no, véngase para acá. Vamos a ver si el milagro se cumple. En cambio, tenemos una mujer que de alguna manera ella tiene fe en Jesucristo. Y ella cree que con solo tocarlo es suficiente para que su flujo de sangre pare. 12 años de médico se soluciona tocando el manto de Jesús. Los mismos 12 años que tiene la hija. Jesús podría haber dicho, bueno, ya arreglé un problema más, sigamos caminando hacia la casa de Jairo. Pero Jesús se para. ¿Y saben por qué se para? Porque quiere enseñarle a través de esta mujer a Jairo una gran lección. La lección de la fe. Él dice, ¿quién me ha tocado? Entonces todos los demás, oiga, te están apretando por todos los lados. ¿Qué dice usted de que quién me ha tocado? Te están tocando todos. Pero él dice, no, aquí ha pasado algo. Y yo quiero que ese algo salga. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dice entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. El testimonio de una mujer frente a todo el pueblo. El testimonio de fe de una mujer frente a todo el pueblo. Jesús no la humilla y le dice, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué me tocaste? Jesús le dice lo contrario, cuéntame tu historia, que la gente escuche.
Que la gente vea que teniendo fe en mí hay salvación. Las mujeres son importantes para Jesús. Ustedes, mujeres, son importantes para Jesús. Y Jesús lo demuestra aquí cuando le permite contar su testimonio. Yo estuve enferma, tuve todo esto, y porque creí y toqué tu manto, yo fui sano. Las palabras de Jesús son las mismas que para la mujer que tenía la espalda encorvada. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cómo que tu fe te ha salvado? ¿No es sanado? La palabra sanar y salvar en griego es exactamente la misma. Por eso, algunos consideran que está mal traducido, o sea, que está mal puesta la palabra, que debería ser tu fe te ha sanado. Pero Jesús está jugando con el doble juego, con el doble sentido de la palabra. Te ha sanado y también te ha salvado. ¿Por qué? Porque su fe le sanó de la enfermedad, pero también le salvó de su mayor enfermedad, que era el pecado. Jesús realmente se preocupa por cada una de ustedes. Jesús realmente no necesita que ustedes, mujeres, piensen que son inferiores a los demás. Ustedes tienen el mismo valor que un hombre. Diferentes roles, diferentes funciones. Dios nos creó diferentes, pero nos creó diferentes para que fuéramos complementarios. Para Dios, ustedes son importantes. Quedan 15 minutos y quiero que veamos la última mujer. Mateo, capítulo 15, versos del 21 al 28. Y todo esto nos debe llevar también a pensar algo. Cuando hablamos de las mujeres, si se dan cuenta, hemos visto dos mujeres. La que tenía la espalda encorvada, hemos visto a la mujer que tenía el flujo de sangre. Y algo que nos dejan esas dos mujeres, y nos va a dejar esta última mujer. Oiga, las mujeres también son un ejemplo del testimonio de la fe hacia Jesucristo. Hermanas, yo creo que, y lo decía Dinever antes de verdad, y tiene toda la razón en lo que afirmó. El mundo nos está metiendo, y lo peor, como les he dicho, y en las dos exposiciones anteriores les he insistido, el mundo nos está metiendo ideas antibíblicas dentro de la iglesia, y eso es lo peor. En la anterior les decía, hablando acerca de la imagen de Dios en el ser humano a través de Colosenses, les decía, necesitamos de la palabra de Dios que nos lleve realmente a comprender cuál es nuestro lugar. Yo les decía, y digamos es algo que en general no es que sea mi pensamiento, pero es muchas personas que enseñan, que predican, y eso se puede ver, están llegando al mismo punto de acuerdo de que la gran debilidad que está habiendo hoy día en la iglesia es la falta de conocimiento de la palabra. Cuando la palabra no está dentro de mí, no mora en abundancia, como lo habíamos leído en Colosenses capítulo 3, eso significa que hay otras ideas que se meten dentro de nuestra cabeza. Y entonces empezamos a meter, es que nos están oprimiendo, ¿no? Y me gustó el resumen de las 3 palabras del movimiento feminazi: opresión, patriarcado, y me falta una que se me olvidó. Esa se me olvidó. Opresión, patriarcado y misógino.
Y entonces eso se está metiendo, no es que las mujeres no tenemos derecho dentro de la iglesia porque son los hombres los que mandan, porque hay ancianos, entonces tiene que haber pastoras, tiene que haber ancianas dirigiendo a la iglesia. Me gustó mucho lo que dijo, hermanas, Dios no puso esa carga para ustedes, nos la puso a nosotros y nosotros vamos a tener que dar cuentas frente al Señor. Les voy a decir algo, ustedes tienen un privilegio. Lo que hagamos mal no va a ser culpa de ustedes, va a ser culpa nuestra. Y la responsabilidad que nos va a pedir a nosotros no la van a tener nunca ustedes. Así que no traten de tomar el lugar que no les corresponde. Dios las está protegiendo de alguna manera. Y Dios nos está dando la responsabilidad a nosotros. Y no es que seamos más que ustedes. Todo lo contrario. Tenemos más responsabilidad de cuidarlas a ustedes y de cuidarnos a nosotros mismos a la hora de hacer las cosas. Pero si ustedes piensan que todo eso que se está metiendo dentro de la iglesia, que viene de afuera, con el movimiento feminista, no, es que eso nos está liberando de cómo se ha dirigido siempre la iglesia. Porque el Señor, pareciera como que el Señor no tiene nada que ver con nosotros. Justamente los evangelios, y vuelvo y voy a insistir con el tercer caso, justamente los evangelios a través de la vida de Jesús nos muestra y nos enseña que las mujeres son importantes y que Él se preocupa por ellas. Ya lo hemos visto en Noemí y en Ruth, así de forma breve. Lo hemos visto con Ana y Penina, lo vimos con Abraham y con Sara, o se puede ver con Abraham y con Sara, cómo Dios se preocupa de ustedes, cómo para Dios ustedes son importantes. Pero en Mateo capítulo 15, versos 21 al 28, voy a terminar con este último ejemplo, porque hay más mujeres, pero voy a terminar con este último ejemplo. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea, ya no una mujer hija de Abraham, como vimos en el primer caso, a los hijos de Abraham, a la hija de Abraham, ¿no? Ya está hablando de una mujer cananea, alguien que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Qué grosero Jesús, ¿no? La otra insistiendo, Jesús, ten compasión de mí, ten compasión de mi hija. Y Jesús sigue caminando como que no va la cosa con él. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Jesús, ¿qué dijo? No, yo vine primero por mi pueblo. Así que tú eres cananea, no eres de aquí, muchos, es la historia paralela con Marco, la mujer, ahí la presenta como la mujer sirofenita. Tú no eres del pueblo de Dios, esto no va contigo, yo no voy contigo. Yo primero voy con el pueblo. Pero él insiste. Y dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una mujer extranjera, una mujer que no iba a la historia con ella, que el mismo Jesús le dice, oiga, yo con usted no tengo nada que ver en estos momentos. Pero la mujer insiste.
¿Por qué? Porque la mujer cree. La mujer tiene fe en ese Salvador. Y su fe es tan grande que aún cuando Él no había venido a salvar todavía, digamos, no era el momento todavía de los extranjeros, Jesús sana a la hija de ella, que le dice: grande es tu fe, hágase contigo. Grande es tu fe. Pero ¿saben qué es lo interesante de esta historia? Es una mujer extranjera que tiene fe. Y Jesús se preocupa por ella. Mateo capítulo 15, del 1 al 20, lo contrasta, y no voy a leer la historia, pero lo está contrastando con ciertas personas. Verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Y entonces le dicen: oiga, sus discípulos están recogiendo espigas con manos sucias, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que les achaca a ellos? Que ellos no tienen fe. Que ellos no tienen fe en Jesucristo. Hombres eruditos, hombres del pueblo, que sabían quién era Jesús, que entendían lo que Él había venido a hacer, y no tenían fe. Y lo contrastan con una mujer. Un cero a la izquierda. Cuando se dice un cero a la izquierda, si tú tienes un 1 y pones un cero a la izquierda, ¿sirve para algo el cero? No. Y añades 50 ceros a la izquierda, ¿sirve para algo? Para nada. Póngale todos los ceros, millones de ceros. Un cero a la izquierda de un número no sirve para nada. Pues eso era el valor que tenía una mujer en aquella época. Y contrasta la fe de escribas y fariseos, que lo pone a la altura de la nada. Los llama hipócritas. Y lo contrasta con una mujer. Un cero a la izquierda, alguien que no tenía valor. Extranjera, menos valor todavía. Pero cuya fe era muy fuerte. Miren la preocupación de Jesús por las mujeres. Él le dijo: mire, yo no he venido para salvarles a ustedes, yo no he venido para tratar con ustedes. Y aún en medio de eso, Dios toma el tiempo y el lugar y toma su tiempo para hablar con ella y para sanar a su hija. ¿Por qué? Porque tenía más fe que el propio pueblo. Así que, mujeres, cuando hablamos de feminismo, no se crean lo que andan diciendo por allá acerca de que la Biblia es machista, acerca de que la mujer no tiene ningún valor para el Señor. Hay más historias de mujeres, o tantas historias de mujeres como de hombres. Porque para Jesús ustedes son importantes. Pero sí hay un llamado muy claro. Dios nos ha puesto a cada uno en nuestro lugar, con nuestras responsabilidades. Dios no nos ha llamado a que los hombres quitemos el lugar de las mujeres y las mujeres tomen el lugar de los hombres. Aunque tenemos una Débora que fue a la guerra, perdonen, o tenemos una profetisa, perdonen, ese no era el lugar de la mujer. Y aunque Dios lo utilizó, no era el lugar de la mujer. La profetisa en el Antiguo Testamento. Dios puede usarlos, pero no es el lugar en el cual Dios ha puesto a cada uno de nosotros. ¿Eso significa que son inferiores? No.
Eso significa que cada uno tenemos nuestras responsabilidades dentro de lo que Dios ha creado, dentro de la familia y dentro de la iglesia. Dios ha llamado al hombre a ser proveedor. Es cierto, hay mujeres que por las circunstancias tienen que salir a trabajar. Todo. Pero perdonen, salir a trabajar simplemente por la plata, porque me quiero sentir útil, cuando estoy olvidándome de educar, criar a los hijos correctamente. Dios te va a llamar a responsabilidad. Y hombres, también Dios nos ha llamado a nosotros a asumir nuestras responsabilidades, a ser los proveedores. En la medida que podamos, debemos ser las personas que aportan y que sostienen el hogar, creyendo que es Dios el que lo sostiene. Dios nos ha llamado a tener la responsabilidad dentro de la iglesia, aunque recordemos que el primer lugar es la familia y el segundo es dentro de la iglesia. Una familia mal edificada es una iglesia mal formada. Y Dios nos va a llamar Dios nos va a llamar a cuentas cuando digan, oiga, usted estaba como responsable, ¿y qué hizo? Oiga, sí, ustedes se quejaban de que las mujeres, pero ¿por qué ustedes no hacían? Dios nos ha llamado a cada uno. Y es algo que debemos de asumir, debemos de entender, porque el creador del hombre y de la mujer es Dios. El que sabe cómo nos creó, con qué capacidades nos creó, es Dios. El que sabe por qué al hombre lo puso aquí y a la mujer lo puso allá, es Dios el creador. Pero para Dios, tanto el hombre como la mujer valemos exactamente lo mismo. Así que, hermanas, no se sientan menos. La Biblia justamente nos enseña que las mujeres son importantes, pero en el lugar que Dios nos ha puesto. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos creaste de una manera perfecta. Gracias, Señor, porque tú nos diste tanto al hombre como a la mujer distintas funciones que nos complementan el uno con el otro. Señor, vemos tu preocupación por las mujeres y faltaron muchas que se podían haber mencionado a lo largo del Evangelio, cómo tú interactuaste con ellas, cómo tú tuviste misericordia, cómo tú te preocupaste por ellas. Señor, en el mismo Lucas afirma que fueron las mujeres las que sostuvieron el ministerio de Cristo. Señor, ayúdanos a que no se nos metan dentro de nuestra cabeza las ideas que vienen de afuera, las mentiras que vienen de afuera, que están tratando de dividir a la iglesia, que están tratando de romper a la iglesia en luchas por poder. Señor, ayúdanos, enséñanos. Ayúdanos a que la palabra more en abundancia para saber cuál es nuestro lugar y qué es lo que debemos hacer. Pero Señor, danos tanto a hombres como a mujeres esa paz de saber que para ti los dos somos de igual importancia. Y Señor, los dos te podemos servir con distintos roles, pero de la misma manera. Gracias, Señor, por tu compasión y misericordia hacia las mujeres. Gracias, Señor, porque tú las trataste y las amaste de una manera muy especial y también nos dejas como ejemplo de lo que debemos de hacer con ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.